días, profe. Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a dejar anotado aquí para la posteridad, cuando vengan nuestros biógrafos a buscar datos sobre nosotros, que encuentren esto. Eh, 24. Un momento, tengo que ver esto de otra forma. 5. Ajá, 25 de septiembre de 2024. ¿Y la hora? No veo aquí la hora. 11:43. 11:43 de la mañana. Todavía no había que decir buenas tardes. Estoy con Lengua Española 2 de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela, y me doy cuenta de que quizá también tenía que decir siempre mi nombre, pero mi nombre está escrito ahí. Que parece estar diciendo esto, ese nombre es el mío. Eh, para cuando vengan los biógrafos, repito. Em, Muy bien, entonces estamos ya en la 12ª semana del año, es decir, la segunda del segundo lapso. Hoy toca hablar de mito, eso es lo que dice el programa, eh, que está medio revuelto. El programa, este lapso, me parece que cada quien tuviera uno diferente. Cada quien ha estado modificando el programa para ordenarlo según la constitución de cada grupo. Eh, a mí eso me parece muy bueno, pero a veces cuando me siento perdido, no encuentro dónde, dónde buscar, no encuentro dónde buscar un orden razonable. Pero no importa. El orden que alguna vez he establecido yo, va a tener que seguir siendo bueno, ¿no? Aunque lo debo haber establecido cuando estaba con otro grupo. A ver, chicos, voy a comenzar preguntándoles, ¿qué será un mito? ¿Quién tiene alguna idea? Aunque sea, ¿quién tiene algún mito acerca del concepto de mito? Profe, en vacaciones estuve leyendo un libro, se llama Teoría Transcultural de las Artes Visuales y el autor es Adolfo Colombres. Y estaba esperando este momento para leer algo que leer de nuevo, releer esta clase. Y yo Qué leí en bien. esa oportunidad. Dice, el mito es un producto del horror al vacío, del sentimiento de intrascendencia y fugacidad que rodea a todo acto humano. El mito recorta una determinada zona de la vida y la dota de una alta significación para proyectarla a la esfera de lo durable. Es decir, ciertos hechos son sustraídos de la banalidad, convertidos en imágenes y fijados en el espacio de la intensidad y la luz, como un modelo para emular o resolver una contradicción. Es por eso que se dijo que toda imagen es un mito que comienza su aventura. En este libro hablan de que el mito es parte del símbolo y también recalcan la importancia que tuvo en algunas de las sociedades prehispánicas. Y de los mitos que para algunas sociedades era importante o algunos símbolos que era importante para ellos, para los otros carecía de significado. Claro. Oye, qué bueno eso que acabas de leer. Fantástico. Me gustaría tener esa cita. Bueno, me gustaría Ah, que bueno, yo todos se la la paso tuviéramos. ahora. Me gustaría que todos la tuviéramos. Comienza diciendo que el mito es un terror al vacío, Producto del horror al vacío. el horror al vacío, ciertamente. Eh, y no hemos dicho una definición más formal, porque esta es poetiquísima, sino hemos dicho una definición más formal y quizá objetiva, si es que se puede hacer una definición objetiva de esto. El, el, el horror al vacío nos deja muy claro qué puede ser el mito. Ah, el hombre primitivo, que ahora hay gente que dice que no deberíamos decir primitivo, que ahora resulta que decir pueblos primitivos, culturas primitivas es ofensivo, ¿no?
Teníamos 1200 años diciendo así, y ahora resulta que es ofensivo. Eh, el hombre primitivo, el hombre primigenio, el hombre cercano a la creación del mundo, ahí tenemos un rasgo de mito. Pues no comprendía totalmente, ni por asomo comprendía lo que estaba pasando a su alrededor, ¿no? Es decir, hasta una simple lluvia era un misterio, que lo es todavía, ¿no? Pero por lo menos ya hemos logrado descifrar todo el ciclo que cumple el agua y que da como resultado la lluvia, después los ríos o el mar, etcétera, ¿no? Es decir, científicamente es muy sencillo comprenderlo. Pero tuvieron que pasar siglos y más siglos para que el hombre se diera cuenta de cómo funciona la lluvia o cómo funciona el ciclo del agua, como se llama científicamente. Pero el fenómeno de la lluvia, visto solamente él, aislado de todo lo demás, tiene que haber sido un misterio incluso atemorizante al principio. Ah, y al principio no sabemos cuándo es y además no hay principio, ¿no? Porque la fecha en que el hombre comenzó a ser hombre, pues no se conoce y además no hay esa fecha, no existe. Todavía estamos intentando, todavía está la naturaleza tratando de convertirnos en seres humanos. De modo que, ¿cuál fue esa fecha? Pues ninguna. Ahora, el fuego, los truenos, ¿no? Los terremotos, ¿no? Los derrumbes de tierra, la nieve, los derrumbes de avalanchas de nieve, y todos esos fenómenos naturales, el sol, la luna, un montón de cosas que el hombre primitivo no comprendía de ninguna manera, que pasaron miles y miles de años sin comprenderlo y se fueron todos al otro mundo sin haberlo comprendido, tiene que dar horror, porque debe ser la sensación de que estamos flotando en el vacío, que por cierto, es totalmente cierto si vemos la Tierra desde algún punto lejano del espacio, no vemos una bolita de tierra que está ahí flotando en el vacío, en un espacio que no se comprende cómo es que eso flota ahí y se mueve alrededor de aquel otro punto brillante que extraño que todos dan vuelta alrededor. Eh, y eso es una sensación de no poder estar en el mundo o por lo menos no poder estar tranquilo, porque a cada paso encontramos un fenómeno nuevo que nos ataca o que nos arrebata lo que medianamente tenemos o que nos lleva a otra realidad. Pasa el río, se lleva el techito bajo el cual yo estaba protegiéndome de la lluvia y bueno, me muero y cuando despierto estoy en otro sitio. Me muero, cuando digo que me muero es que, qué sé yo, me desmayo, pierdo el sentido, me golpeo la cabeza, no estoy inconsciente, me despierto y estoy 3 países más adelante, ¿no? Y entonces ya esto es diferente. Y hay otros animales. Y, y no hay las frutas que yo estaba comiendo, que ya llevaba 3 días comiendo mis frutas bien sabrosas allá donde estaba yo, donde me encontró el río, que yo vi que el agua se acercaba, pero qué sé yo que esa agua me va a llevar, ¿no? Todo eso, toda la naturaleza eh, atiborrando de estímulos y de susto al pobre hombre primigenio, tuvo que haber dado como consecuencia que la inteligencia del hombre se pusiera a inventarse explicaciones. Porque no es que ellos iban al liceo todos los días y se encontraban con el profesor de biología y le decía, profe, ¿usted me puede explicar cómo es este asunto de que el río me llevó? No, no había nadie que supiera cómo era la cosa. No había nadie que entendiera qué era lo que pasaba. Yo oigo que de esta lectura que hizo Montilla, dice, el mito es producto del horror al vacío. Y comprendo cómo es que nació el mito, bueno, la primera vez que nació, en los primeros tiempos en que existieron mitos, porque de alguna manera teníamos que buscar alguna explicación, algún sentido, algún orden
a lo que estaba pasando, que era todo incomprensible, informe, repentino, violento, inexplicable, como el vacío, como el no estar en ninguna parte, a pesar de que uno sentía que tenía cuerpo y mirada y respira y come, pero el mundo es incomprensible. Oye, con eso ya nos podemos despedir. Esto es Sí, suficiente. bastante filosófico esta sesión. Claro, tenía que quitarle protagonismo a tu texto. Está bien, pero a Fantástico. mí no es mi texto, es de Adolfo Colombres. Sí, claro, del que tú leíste, Ajá. que me parece un texto fantástico, me parece, y además bellísimo, de Entonces el cómo, mito, profe, tiene más de realidad que de mito. bueno, hay teóricos que dicen que el mito es verdad, ¿no? Está construido de fantasía, de seres imaginarios, de hipótesis acerca de cómo son las cosas, y la mayoría de ellas Y fallidas. de esa ¿El qué? relación entre lo natural y lo sobrenatural. Sí. Pero no hay más, fuera de de esos tres referentes, no hay más nada, Bueno, solamente sí, sí hay. Podemos decir lo que hay artificial. significado, que hay Claro, pero lo simbología. artificial no entraría acá. ¿Lo que, perdón? Lo artificial. Mm. Ah, sí, sí, claro. Si te refieres a lo artificial, sí. Eh, bueno, el Mircea Eliade, o como se pronuncia eso en griego, es un teórico, un filósofo, un crítico de literatura, etcétera, dice que hemos hecho muy mal toda la vida en pensar en el mito como una fantasía, como una historia ficticia eh, de niños, de tonta, ¿no? Supersticiosa. Creo que esa es una de las palabras que más utiliza Elíade para referirse a esa costumbre de poner en duda y de menospreciar este tipo de historias que tratan de darle alguna explicación al origen del mundo, a la naturaleza del hombre, ¿no? Al orden que tienen las cosas en la realidad real y que la han tenido durante la historia, ¿no? Porque el pueblo primigenio, cuando no había una explicación para algo, bueno, se inventaban una historia. Es más, se inventaban historias y cada pueblo tiene la suya. Perdón, cada pueblo tiene las suyas, que entre más mito haya, mejor. Eh, Dice Elíade que hemos hecho mal en verlo así, porque el mito es verdad, por lo menos espiritualmente es verdad, sobrenaturalmente es verdad. Y el hombre como tan, no solo es carne, sino que también es espíritu, necesita tener ese asidero en el mundo intangible. Así que bueno, también se puede decir que el mito es verdad. Además, el mito es poesía y no se puede negar que la poesía sea verdad. Claro, pues sí existe, tal como existen los mitos, tal como existe el espíritu, ¿no? Lo invisible a los ojos. Señorita Arias, por favor, inunde esta sala con su inteligencia. Hola, profesor. Este, que quería comentar sobre eso de que los mitos también son verdad, porque cuando estaba estudiando historia, ahí vi lo que fueron las culturas indígenas y por ejemplo, los mayas, los aztecas, ellos tenían sus mitologías y a través de esta mitología ellos explicaban eventos que sucedían en su cotidianidad y que eran parte de la naturaleza, pero que ellos no entendían. Y a través de estos mitos es que los historiadores han podido, entre comillas, deducir lo que en realidad pasaba, que si terremotos o Sí, catástrofes naturales, sacrificios, cosas que para ellos eran la forma en la que lo podían explicar, que puede ser algo confuso para nosotros que no tenemos esas mismas creencias,
pero que llevándolo a su realidad se puede entender y Eh, tiene su parte de verdad porque para ellos era cierto. claro, claro. Y hasta es posible deducir, es decir, como tú dijiste, ¿no? Ya tú lo dijiste, cuál era el acontecimiento natural que estaba sucediendo, por lo que cuentan, ¿no? Da señales que podríamos llamar objetivas, científicas, de lo que pasaba en la vida de ellos. Eh, bueno, hubo alguito que dijiste que me, 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 me generó un comentario, ahora ya no me acuerdo. Tengo que dormir más. Les voy a leer ahora, si nadie tiene ningún otro comentario sobre lo que acabamos de decir, la lectura de Luis, los comentarios míos. Si no tienen otro comentario, Ah, sí, Tavares, pero por favor dime. No, profe, no me deje con la mano levantada. Ah, ok. Hola, Tavares. No, profe. Hola, profesor. Bueno, sobre lo del mito, yo lo deduje de esta manera. Yo creo que el mito es una herramienta que los humanos hemos utilizado para explicar aquello que la ciencia no nos ayuda a explicar. Por ejemplo, antiguamente, por ejemplo, en la era de los romanos o de los griegos, se dependía mucho de los dioses y muchos fenómenos se utilizaban los mitos para explicarle, por ejemplo, por qué llovía con truenos o por qué se inundaban las ciudades, por ejemplo, la Atlántida. Y se utilizaban los mitos como para poder darle a la población de ese entonces una explicación, si se quiere, lógica de lo que sucedía. Y utilizaban los mitos, porque el mito se compone de personajes mitológicos, ya sean dioses, no sabría, no Héroes. sabré, héroes, etcétera, entre varios. Y pasado, por ejemplo, grandes hazañas, por ejemplo, Hércules, el, un semidios que cumplió los 12 trabajos que para cualquier otro serían imposibles. Y uno se pregunta, pero a ver, ¿cómo ese hombre supuestamente humano o pudo cumplir tantas labores? Y la que hicieron, lo personificaron como un dios de que, bueno, por ser de una bella, en parte una divinidad que tiene los atributos de una, los cumplió. Y la gente comenzó a juntar esos mitos y y se fueron pasando para darle una explicación, si se quiere, exacta de eso. ¿Sí? Una explicación que es creíble dentro del mundo de la gente que crea esa explicación, ese cuento, ¿no? Al final, un mito como el de Hércules, por ejemplo, de las diversas historias que existen sobre Hércules, significan algo sobre uno, sobre el pueblo primero, el pueblo que creó la historia, pero en general sobre los seres humanos. No importa cuánto tiempo ha pasado y no importa cuánta distancia hay entre el pueblo que creó ese mito y nosotros, quien quiera que seamos nosotros. Eh, Siempre uno puede decir, oye, eso puede significar que, por ejemplo, el mito de Hércules, todos somos capaces de hacer muchas cosas, cosas extraordinarias y asombrosas como hizo Hércules. Mientras hablabas, yo me imaginaba un abuelo en la antigüedad, pero antes de la antigüedad y antes de la prehistoria, un abuelo al que el nieto le preguntaba, eh, abuelo, ¿y qué es esa luz que acaba de salir en el cielo que de repente se apagó? Duró un segundo, si es que existía el término segundo. Eh, bueno, alguna explicación hay que inventarle. El viejito me imagino que puede haberse dicho, eso seguro que fue una persona, un espíritu, un dios, lo que sea, que se equivocó de bombillo. Estoy O, poniendo un o, anacronismo o, ahí. o algo, por ejemplo, yo qué sé, un Pegaso volando y desprendiendo la energía, algo por el estilo. Sí, una cosa que, bueno, él mismo no sabe qué es, él mismo no tiene una explicación, pero bueno, vamos a buscarla. Y esas cosas fueron creciendo y fueron creciendo y a medida que pasaba el tiempo, se establecieron como, ya uno dejó de decir, no, a mí me contaba mi abuelo que eso era fulano de tal y que prendía el bombillo. Y ya para la siguiente generación y la siguiente, ya no era que el abuelo de mi bisabuelo le contaba, sino que eso es así. Júpiter se molestó y lanzó un rayo. Miren, yo me acuerdo de que ahora me estoy acordando con el asunto del trueno, que yo le preguntaba a mi abuela qué era ese ruido, mi abuela justamente. Y ella me dijo, ese es San Pedro que estaba riendo y mueve los muebles.
mueve el sofá y entonces hace ese ruido allá en el cielo. Y yo, cuando estaba en primero, segundo grado, yo me imaginaba a San Pedro moviendo el sofá porque hay que barrer. Me lo creía de verdad, porque es muy fácil imaginárselo, ¿no? La, la explicación científica, bueno, cuando uno está pequeño es un poco más difícil. Ya llega un momento en que esa es más sencilla para uno, ¿no? Pero todo esto, estas historias y todas esas explicaciones son fantásticas, no solamente porque es literatura fantástica, sino porque eh, dan unas explicaciones que podrían parecer ingenuas, podrían parecer inocentes, sencillas, simples, podrían parecer supersticiosas, podrían parecer un invento de un loco, pero uno se pone a estudiar el asunto y sobre todo si las estudia en conjunto y empieza a encontrar rasgos que tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con la naturaleza del ser humano, cómo es el ser humano interiormente, cómo es el ser humano espiritualmente. Tanto que al principio del siglo XX apareció un loco alemán que empezó a estudiar los mitos antiguos, sobre todo los griegos, y terminó creando una ciencia nueva que se llama psiquiatría. Ya saben quién es el loco ese, ¿no? No oigo a nadie nombrar a nadie. Eh, Evidentemente criminal. no, yo creo que sé el nombre, pero no sé si es este. Friedrich Nietzsche. Freud, no sé qué. Freud, sí, Freddy sí, algo, Freud, eso. Sigmund Freud. Freud se dio cuenta de que las características de los personajes mitológicos correspondían perfectísimamente a características de seres humanos, a características de manías de los seres humanos, de complejos, de, de, mm, eh, de, de, de esa energía que tiene la gente para hacer cosas o la falta de energía que tiene para hacer las cosas, o de las inclinaciones que uno tiene, de quién se enamora uno y de quién no se enamora, eh, qué cosas le gusta hacer y qué cosas no le gusta hacer. Cuando digo de quién se enamora uno y de quién no se enamora, me viene a la mente lo que ahora se llama complejo de Edipo, ¿no? Que es una, no sé cómo llamarlo. Freud debe haber tenido casos clínicos de personas que iban a su consulta porque se sentían contrariados, por ejemplo, porque se habían enamorado de su mamá o porque creían que estaban enamorados de su mamá. Bueno, fuera cierto o no, no importa. El asunto es que Freud estudiaba esas conductas, digamos, y de repente un día se le prendió el bombillo y se dijo, ah, mira, esto resulta como la historia aquella de Edipo Rey, es aquel muchacho que creció alejado de su familia porque el oráculo le había dicho a su padre que ese niño que estaba a punto de nacer, su hijo, lo iba a matar y que no solo lo iba a matar, sino que además iba a casar con su madre y que iba a tener hijos con ella. Y el rey, ¿cómo era que se llamaba el rey? No me acuerdo. Eh, Yago, Layo, no importa. El rey, horrorizado por esa posibilidad, cuando nace el niño, se lo arrebata a la madre y se lo entrega a un esclavo y le dice, ve y mátalo. Y el hombre se va. Ustedes saben esta historia. No sé para qué la estoy contando con tanto detalle. Este hombre va al campo supuestamente a matarlo y luego no tiene corazón para hacerlo, como en el caso de Blancanieves, y se lo entrega a un campesino que lo cría, lo educa, etcétera, y un día el muchacho va a la ciudad y se tropieza con un hombre que lo insulta, qué sé yo, se caen a puños y lo mata. Y resulta que ese hombre era el rey, es decir, su padre. Y él llega finalmente a la ciudad y descubre que, bueno, el rey ha muerto y la viuda está desconsolada y él la consuela como corresponde. Y se enamoran y se casan y tienen hijos. Y es su madre. Entonces Freud se dice, mira, se parece.
Déjame estudiar el mito para ver si comprendo lo que le está pasando a este paciente, ¿no? Que está enamorado de su madre. Es una cosa extraña. Eh, Cualquiera se inventa una historia para explicar eso, pero no, en este caso ya la historia estaba inventada. Entonces, les menciono el caso de Freud y el caso del complejo de Edipo, que también existe el otro, la muchacha que se enamora de su papá, que en ese caso es el complejo de Electra, una historia que había existido toda la vida desde los griegos. Eh, Les menciono eso porque son tan fértiles y son tan verdad y significan tanto para lo que es un ser humano que la ciencia, porque la psicología y la psiquiatría son ciencias, eh, la ciencia utiliza ese conocimiento supuestamente imaginario, supuestamente fantástico, supuestamente supersticioso, supuestamente falso, para explicar e incluso sanar la mente humana y el espíritu humano, la conducta y lo que conocemos de nosotros mismos. Es decir, todo mito está dentro del hombre porque es el que lo ha creado y lo ha creado en realidad sus temores, sus alegrías, sus sueños, ¿no? Sus inclinaciones, sus preferencias, sus odios, sus mezquindades, su generosidad, su alegría, ¿no? Todas esas cosas que habitan en el corazón humano son las creadoras de eso. Eh, el miedo crea mitos que tienen, que se transforman, ¿no? El codificador humano que tenemos en la mente y en el corazón transforma el miedo en una historia en que el miedo es el protagonista, o que hay un personaje que siente miedo y hace algo. Pues resulta que eso que imaginamos que hace un personaje en una historia fantástica, mitológica, bien puede servirnos para sanarnos. Eh, Hasta tal punto llega la verdad y la necesidad y la pertinencia de los mitos y de la pertinencia de que existan mitos. Es decir, que como decía Elíade, es un error haber considerado estas historias como tontería, ¿no? Como juegos de niños, como cosas antiguas de cuando no existía la ciencia. Ah, bueno, es que no todas las explicaciones provienen de la ciencia. Hay explicaciones, como dijo Tavares, que la ciencia no nos puede dar, ah, porque el espíritu se le escabulle al científico que quiere ponerlo en el portaobjeto y mirarlo por el microscopio, o que lo quiere meter en una pipeta y ponerle un ácido para ver si lo descompone. Y entonces lo describe. Ay, mira, el espíritu está hecho de dos cuartos de tal cosa y un octavo de tal otra, ¿no? Que pesa tantos miligramos. Eh, a principios del siglo XX, cuando los científicos se dieron cuenta de que eso era imposible y empezaron a ser creadas estas disciplinas que se encuentran con explicaciones abstractas, digamos, uh, espirituales, poéticas, los escritores le cayeron encima a esas teorías, a esas hipótesis, porque daban unas explicaciones plausibles, aunque no eran científicas, del alma humana. Los escritores se volvieron los grandes lectores de Freud porque Freud estaba interpretando los sueños, porque Freud estaba descubriendo cómo funcionaba la mente, que había sido un misterio toda la vida, ¿no? Y resulta que toda la vida habíamos tenido algo que se puede llamar respuesta, ¿no? Hay otras y están por llegar otras que no hemos imaginado todavía. Y los libros de Freud se volvieron libros de cabecera de los poetas porque com comenzamos a comprender, ellos comenzaron a comprender que el alma humana no se puede pesar, no se puede disecar en el laboratorio, ¿no? Pero es posible hacerlo con estos instrumentos que da la mitología, que da la poesía misma, la psicología, la psiquiatría, etc. ¿Y quién se iba a imaginar que era precisamente
ese conjunto inmenso, inmenso de historias literarias las que iban a explicarles a muchos poetas la naturaleza humana. Tengo rato queriendo leerles la definición de mito que encontré yo cuando era chiquito en una enciclopedia que había en mi casa. Todavía la hay, todavía existe, ¿no? Un regalo que me dejó mi tío Juan cuando se murió. Se murió como un mes después de haber comprado esa enciclopedia y yo pasé toda mi infancia y toda mi escuela primaria y mi escuela secundaria buscando información ahí. Siempre había un manantial de información. Entonces, la primera vez que yo tuve que dar clases sobre esto, recurrí a esa enciclopedia y tengo la definición de mito de aquella enciclopedia que les voy a leer ahora, un pedacito, porque esto es muy largo. Mito. La enciclopedia se llama Monitor, de 1965. Narración tradicional de un determinado pueblo al que se le atribuye un valor sagrado. No hemos hablado del valor sagrado del mito, ¿no? Que en las culturas en las cuales la religión es importante, que en la antigüedad eran todas, ¿no? eh, el mito tiene valor sagrado porque es precisamente en, ese, en esa esfera, en la esfera religiosa, mágica, ¿no? Espiritual, donde mejor se encuentran explicaciones para lo inexplicable. Eh, los mitos griegos provienen de la religión de los griegos. Y los ritos latinos, romanos, que en realidad son casi los mismos que los griegos, solo que traducidos al latín, pero después también después también los romanos crearon sus propios mitos ya independizados de la literatura griega. Eh, los romanos también tenían la religión de los romanos, en la que había dioses para todo. Había dioses para el acto de abrir la puerta. Había un dios para, para bañarse un jueves. Los romanos se pasaron de la cuenta con el asunto de tener dioses para cada cosita. Entonces, el valor sagrado del mito no se puede olvidar, porque al final el mito es una historia que proviene del espíritu, ¿no? Y tiene esa conexión con el mundo espiritual, el mundo sagrado, del más allá, etc. Narración tradicional de un determinado pueblo al que se le atribuye un valor sagrado. El término mito, empleado en la literatura filosófica griega para indicar los cuentos fabulosos, expresa también su propia imposibilidad objetiva. Eso es lo mejor que tiene, que objetivamente es imposible que un hombre, Hércules, por ejemplo, haya hecho tanta cosa, ¿no? Expresa objetivamente que un personaje como Adán haya salido así, de la nada, ¿no? Bueno, del barro, de la mano de Dios, ¿no? Así ahorita no existe y el segundo siguiente existe. Eso, objetivamente, eso es imposible. Pero eso tiene un valor sagrado, tiene un valor espiritual y tiene un valor para el interior del hombre. Eh, Sin embargo, a pesar de que está clara su imposibilidad objetiva, eh, no puede olvidarse que un mito es subjetivamente verdadero y como tal se narra al pueblo para, para el que tiene una función sagrada. Cada pueblo distingue a su manera los relatos falsos de los mitos verdaderos, prescindiendo de su verosimilitud, basándose en una realidad religiosa. Para llegar a una comprensión efectiva de los mitos, es preciso no ver en ellos una transformación fantástica de hechos históricos ni la expresión en forma alegórica de verdades religiosas o no sobrenaturales, ni ingenuas tentativas de explicación de los fenómenos de la naturaleza. Siempre mencionamos eso, los fenómenos de la naturaleza que uno se explica mediante mitos. Pero miren cómo aquí dice que no, que hay que descartar que sean ingenuas esas tentativas de explicación.
Ah, creo que tengo que volver a empezar esa frase. Para llegar a una comprensión efectiva de los mitos, es preciso no ver en ellos una transformación fantástica de los hechos históricos, ni la expresión en forma alegórica de verdades religiosas o naturales, ni ingenuas tentativas de explicación de los fenómenos de la naturaleza y de la vida humana, ni tampoco intuiciones poéticas inspiradas en conocimientos naturales. En su origen, el mito es una tradición oral cuya narración se reserva casi siempre a los que ya tienen otras responsabilidades de tipo sagrado. Sí, suelen ser solían ser los religiosos. Eh, entonces, la comprensión del mito puede llegar a ser compleja porque, miren cómo dice aquí, que no hay que ver en ellos solamente hechos fantásticos. No, 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 no. Si usted solamente lo ve como un hecho fantástico, fabuloso, inexplicable, ficticio, inventado, ahí hay una falla. Va a ser difícil que usted comprenda verdaderamente lo que significa el mito. Si usted lo ve como una ingenua tentativa de explicación de